Buenos días, tardes o cuando sea que estén escuchando esto. Esta es la segunda entrega del podcast de Izquierda Web, el portal que hacemos desde la izquierda argentina de la corriente internacional Socialismo Barbarie para discutir, analizar el panorama mundial y latinoamericano desde la perspectiva de los trabajadores, las mujeres y la juventud, buscando herramientas para conocer y transformar la realidad que atravesamos. Hoy 25 de abril tenemos un programa especial, aprovechando un nuevo aniversario de la Revolución Portuguesa, intentando, por qué no, transportar nuestros pensamientos más allá de la situación pandémica. Con este propósito entrevistamos a Miguel Ángel Pérez Suárez. Él es doctor en Historia, es español, se especializa en el proceso revolucionario portugués y más específicamente en los procesos de comisiones obreras que luego repasaremos. Como todo proceso histórico, la cosa es larga y compleja, no pretendemos acá resumir toda la historia de Portugal, ni el millón de cosas que tuvimos que leer para hacer este episodio, pero vamos a abordar algunos de los puntos salientes de esta importantísima revolución de la cual se cumple un nuevo aniversario. Como introducción, hay que tener en cuenta que Portugal erigió un imperio ultramarino desde el siglo XV, con colonias en África, en Asia, en América, y que ese estatus colonial estarían en la mismísima identidad nacional de Portugal como Estado. Hacia el periodo que abarcaremos, esa construcción imperial estaba en el último episodio de una larguísima crisis. Tras un breve experimento parlamentario que duró de 1910 a 1926, en 1926 se establece un régimen fascista, con sus características propias, pero fascista al fin, denominado Estado Novo, perdonen mi portugués, comandado por el militar Salazar, que como régimen se sostendría hasta 1974, que es el año que abordaremos. Durante todo el episodio nos va a acompañar un compañero de la corriente, el también historiador Lucas Duarte, oriundo de la ciudad baja de Salvador de Bahía, Brasil, país más obvia y naturalmente emparentado con la historia portuguesa. Bueno, Martín, buen día, muchas gracias por la invitación a participar. La verdad que es toda una emoción, una alegría muy grande poder participar de este programa sobre un tema que me parece muy interesante y particularmente rescatable en este momento que vivimos. Terminó siendo una derrota fatal para el fascismo en toda Europa, la Revolución Portuguesa, ¿no? Incluso hoy, 25 de abril, dejo registrado como un recuerdo importante, es también el día que se derrotó el fascismo en Italia. Entonces es una fecha a festejar doblemente. A mí todo este tema relacionado a la revolución, a mí siempre me remite a algo que a veces perdemos de vista, que el 25 de abril del 74, el 25 de abril portugués, tuvo también una suerte de febrero, literalmente, ¿no? O sea, en febrero de 1961, cuando empieza formalmente lo que serían los primeros capítulos de la guerra colonial de liberación, o sea, la guerra de liberación de las colonias portuguesas en África, Angola, Mozambique, la Guinea, de alguna forma ya se empieza a jugar en ese tablero los destinos de lo que 13 años más tarde va a ser la Revolución Portuguesa tal como la conocemos, ¿no? Desde febrero, marzo de 61, cuando empiezan los conflictos en Angola por la liberación del país, ya de alguna forma empiezan a moverse las placas tectónicas que años más tarde resultarían por un lado en la derrota del salazarismo, que era el gobierno dictatorial que estaba al mando de Portugal desde los años 30 y había establecido un gobierno basado en el control muy radical de la clase obrera, un gobierno persecutorio que tenía una policía absolutamente temeraria, la Policía Internacional y de Defensa del Estado, que se llamaba PID, era absolutamente represiva en relación a los opositores, sean artistas, sean laburantes. Era un régimen, como decía, de matriz fascista que había, por ejemplo, proscripto los partidos de oposición, los partidos de izquierda, los principales líderes de los trabajadores de los sindicatos a lo largo de esos 40 años en que se venía extendiendo el salazarismo en Portugal, habían tenido que exiliarse o estaban en la cárcel, las temidas cárceles del salazarismo. Y ahí en el 61, cuando arranca el conflicto en Angola, que después va a ser seguido por conflictos también en la Guinea, en Mozambique, se van formando esas fuerzas de liberación que obligan al final
al gobierno a formar un cuerpo de ejército de alguna forma contingente, ¿no? O sea, va a crecer la preocupación de la metrópoli portuguesa en formar un tipo de ejército capaz de enfrentarse a esa guerra colonial, que se va a extender por muchísimos años, como yo decía, por más de una década. Para eso va a establecer algo que va a ser muy complejo digamos, en la conformación del mismo tejido social portugués, porque esa guerra que se mezcla posteriormente con una grave crisis económica que es la del 70. Ese gobierno salazarista en el poder de los años 30 va a tener, cuando empiezan las luchas de liberación, en 61 en Angola, en 63 en la Guinea y el año siguiente en Mozambique, se forman esas fuerzas de liberación nacional en pelea contra esa metrópoli que era de las más tremendas en su ejercicio de expoliación económica. Perry Anderson ha llamado de la experiencia portuguesa de ultracolonialismo. Cuando empiezan esas batallas, el gobierno, la dictadura fascista de Salazar va a verse obligada a establecer una conscripción masiva que va a empezar a, pues así, disolver poco a poco la base social que ese gobierno tenía entre las clases medias. Que esa conscripción, servicio militar que se va a imponer para los jóvenes, que se va a imponer masivamente a los jóvenes portugueses, significaba 4 años de servicio militar, 2 años en Portugal y por lo menos 2 años en la guerra colonial, ¿no? En las colonias portuguesas peleando a nombre del ejército fascista. Eso significaba que se contaba de forma un poco anecdótica que a cada 3 portugueses que viajaban a la guerra colonial, uno se moría, el otro volvía herido y el otro volvía deprimido, volvía mal, ¿no? O sea, era una guerra que impuso muchas derrotas en los campos de batalla al ejército portugués. Pensemos que Portugal era un país de 10 millones de habitantes, con una infraestructura bastante limitada, o sea, no era un país particularmente desarrollado, pese a que en los años 60 se hubiera empezado a urbanizar, pero esas derrotas militares sumadas a la radicalidad, la brutalidad del conflicto y ya el, digamos, mundial sin sentido de la colonización, recordemos que desde los años 50 la mayoría de los países de las metrópolis europeas venían haciendo esfuerzos o venían siendo derrotadas y digamos, se estaban esforzando por transformar su forma de dominación, que ya no fuera la presencia militar, sino la articulación de gobiernos títeres, todo eso que un poco conocemos, ¿no? Entonces Portugal, gobernada por una dictadura de matriz fascista, el salazarismo, que a partir del 68 va a salir el mando de António de Oliveira Salazar y va a pasar a la mano de Marcelo Caetano, pero la estructura estatal se mantiene más o menos la misma, va a verse a partir del 61 involucrada en una guerra colonial que le va a consumir mucho digamos, del apoyo popular y mucho de recursos financieros. Para eso tal vez fuera importante escuchar un poco, cuando entrevistamos a Miguel nos contó, ¿no? De todas las fracturas que se van a empezar, las fisuras que se van a empezar a engendrar en el interior del ejército a partir de esa experiencia de la guerra colonial. A mí me parece importante subrayar el peso que esos 13 años de guerra tienen, no solo para la liberación de los países africanos, pero para la derrota del fascismo mismo, ¿no? O sea, como la derrota del fascismo fue una batalla en 2 frentes, digamos. En un momento original, en esa pelea por la independencia de los países africanos, Angola, Mozambique, la Guinea, o sea, esos 3 principalmente, y posteriormente el 74 como un otro momento ya, digamos, sobre territorio portugués. Bueno, acá escucharíamos a Miguel. No, empezando por lo que preguntas sobre los militares, a finales de 1973, en esta situación de guerra, hay una situación de falta, entre comillas, de mano de obra en el ejército, a nivel de oficiales y a nivel de soldados también, pero bueno, esto sería más complejo explicarlo, me centro más en la cuestión de los oficiales. Los oficiales del ejército, también hay que entender una cuestión importante, que es cómo se desarrolla
la guerra colonial portuguesa en particular. Y es una estrategia que se llama la estrategia de cuadrículas. El territorio se divide en cuadrículas, en cada cuadrícula hay hay un destacamento militar del tamaño que sea, y eso está encabezado por un equipo que normalmente es un capitán, dos tenientes, algunos oficiales inferiores y tropas. Pero los oficiales superiores a capitán, a comandante, normalmente no están en primera línea de combate, están en apartelamientos, en otro tipo de tareas. Y los oficiales que van a protagonizar la creación del movimiento de las Fuerzas Armadas son, de hecho, estos oficiales de baja patente, de baja graduación. Esto es una cuestión importante también para explicar otros fenómenos que van a ocurrir después. A finales de 1973, el gobierno, ante la falta de oficiales para dirigir a las tropas, toma una decisión que es la siguiente. Había dos tipos de oficiales en el ejército portugués, que eran los oficiales de carrera, que hacían la academia militar, estaban formados como militares, y después había otro tipo de oficial que eran los oficiales, los estudiantes universitarios, que como eran universitarios, cuando hacían el servicio militar lo hacían como oficial. Era se llamaba el cuadro permanente, los oficiales de academia, y cuadro miliciano, los oficiales que venían de las universidades. En 1973 el gobierno decide permitir que los oficiales milicianos, los que vienen de la universidad, a través de unos cursos rápidos, puedan integrarse en el cuadro permanente, y esto provoca el descontento de los oficiales de academia y que estos se empiecen rápidamente a organizar para contestar estas decisiones. Aquí la cuestión es que es un movimiento que comienza a finales de 1973 y muy rápidamente estas asambleas de oficiales que se realizan, que son dos o tres, se politizan muy rápidamente y se enfrentan realmente con el verdadero problema que tiene el país, que es la cuestión de la descolonización de la guerra colonial. Y rápidamente ante esta problemática van a tomar la decisión de organizar un golpe de Estado para establecer un poder político que sea capaz de encontrar una solución no militar, una solución política a los conflictos en África, que ellos saben, son perfectamente conscientes de que son conflictos que no tienen una solución militar, únicamente militar. Es una cuestión importante. Y después estos oficiales, en el cuadro del proceso revolucionario que se abre con el 25 de abril, muchos de ellos se radicalizan hacia la izquierda. Y son muchísimos los militares de carrera que en Portugal pues han militado en el Partido Comunista, en los partidos de extrema izquierda, y en fin, y que tienen una visión del mundo realmente de izquierda. Bueno, entonces esta jornada del 25 de abril va a significar una liberación de fuerzas, de actividad, de lucha, de un montón de sectores que van a salir a las calles a manera anecdótica, un poco lo que da nombre a este proceso, como ha pasado con esto de la revolución de los claveles, tiene que ver con que era temporada de claveles, digamos, los distintos participantes de esta movilización ponían claveles en señal de confraternización con los soldados, en los tanques, etcétera. Entonces, las armas, etcétera, y la gente en general portaba estos claveles como un símbolo de también como un nuevo sentido, un nuevo objetivo por parte de las Fuerzas Armadas mismas, o un sector. Este 25 de abril, entonces, es solo el comienzo, digamos, de un proceso revolucionario, digamos, también puede leerse en el libro de Moreno, Revolución y Contrarrevolución en Portugal. De alguna manera va a significar la transformación, como veníamos diciendo, de ese proceso de liberación colonial, esa revolución colonial, de una transformación en una revolución en la metrópolis. Bueno, entonces, el 25 de abril de 1974 se va a producir este push, este intento de golpe
orquestado por el MFA, por el movimiento de las Fuerzas Armadas, que, bueno, su producto de toda la crisis en el seno de la oficialidad y del ejército en general que estamos hablando, este 25 de abril inicia como una especie de conspiración, un movimiento, como ya les dije, del MFA que va copando distintas radios, distintas casas de gobierno, etcétera. Esto, bueno, hay una película llamada Los Capitanes de Abril que es bastante buena, permite ver este momento y los distintos humanos participando en este proceso y sus contradicciones. Bueno, este 25 de abril, durante la madrugada, los distintos destacamentos en Portugal van a irse movilizando a tomar distintas radios, distintas sedes de gobierno, etcétera, en la perspectiva de, bueno, de tomar, de hacerse con el control del poder, del gobierno. Fue bastante famosa la situación por la cual, tras tomar emisoras de radio, se transmitió Grandola Vila Morena, que es una canción que terminó simbolizando este proceso, porque bueno, era el inicio de esa canción, que tiene una letra, bueno, que particularmente justamente habla de la libertad, de la lucha, va a terminar, bueno, siendo muy significativa, va a quedar como pegada, digamos, al recuerdo de esa revolución. La cuestión es que tras estos movimientos del MFA se produjo una situación que los distintos sectores de las masas pasan a participar, salen más allá del plan del MFA, salen a protagonizar, a participar y plantear sus propias reivindicaciones, lo que termina siendo, digamos, una mañana, una jornada masiva realmente de lucha. Estas masas empiezan a plantear, bueno, o van hacia o participan de esta pelea contra el gobierno con sus propias reivindicaciones políticas, sociales, etcétera, teniendo en cuenta, bueno, que se venía de muchísimos años de una dictadura fascista, o sea, con toda la persecución de la PIDE, con toda una atmósfera reaccionaria de mucha censura, de mucha represión, de tortura, presos, todo lo que ya venimos nombrando. Y bueno, este 25 de abril va a ser, de alguna manera, digamos, va a desatar un montón de fuerzas en las masas, en los trabajadores, que, bueno, un poco se consideran el inicio de este proceso y que, bueno, ahora vamos a pasar un poco a revisar las distintas fases que tuvo este proceso revolucionario, que el 25 de abril tiene un quiebre, va a tener sucesivos quiebres y va a tener distintas etapas bien diferenciadas que ahora vamos a revisar. Es interesante, Martín, lo que decís, porque muchas veces cuando se habla del proceso revolucionario portugués, se queda la imagen más fuerte que queda, incluso por esto que mencionás vos, de los claveles, de la gente saliendo a la calle, la imagen que queda, digamos, fijada cuando pensamos en ese proceso es la del 25 de abril como fecha, ¿no? De los movimientos de las Fuerzas Armadas como encabezando esa imagen de los tanques, los fusiles con claveles adentro. Bueno, esta imagen da cuenta de algo que en realidad es la potencia de lo que vendría después, ¿no? O sea, más allá de lo que el 25 de abril significa, como tiran abajo un gobierno fascista, como mencionaba, que venía hacía décadas en el poder, lo más interesante de la fecha es, sin embargo, los días siguientes, ¿no? Los meses siguientes a lo que ahí ponen en marcha. Ese proceso que podría, digamos, haberse limitado tal vez a una maniobra como se intentó en la figura del general Espino, la que intenta una salida ordenada, de la salida de Marcelo Caetano, pero la asunción de una Junta de Salvación Nacional más bien conservadora. Todo esto va a ir siendo derrotado uno tras otro, esos intentos de normalización conservadora de lo que empieza a suceder a partir de abril por la misma organización de los trabajadores, ¿no? O sea, por los mismos mecanismos de lucha que van a ser engendrados a partir de esa puerta que se abre con la fecha, con el 25 de abril del 74. Entonces, por ejemplo, hasta septiembre, que todavía Espínola con un papel predominante en ese gobierno formado confusamente por algunos elementos de la MFA, hacia septiembre, ese gobierno ya no va a tener mucha legitimidad, digamos. Para que se tenga una idea, durante todo el proceso revolucionario portugués van a existir como 6 gobiernos provisorios y eso me parece que es sintomático del intento de, digamos, acomodar, dar una respuesta legal, una respuesta institucional desde el Estado
a distintos reclamos, a fuerzas sociales en pugna, segurísimamente al protagonismo que la clase obrera, que los trabajadores van a empezar a asumir a partir ya del 25 de abril. Las imágenes del 1 de mayo son bastante contundentes, del 1 de mayo del 74, cuando la gente sale a la calle masivamente y, como decías vos, Martín, los carteles dan cuenta de esa profusión de agendas, profusión de reivindicaciones que van mucho más allá de las sencillas, pero no sencillas, ¿no? De la importantísima derrota del gobierno fascista. Son, digamos, pautas, son reivindicaciones que ponen en duda incluso el mismo funcionamiento del Estado capitalista, o sea, que de la acumulación, de la explotación burguesa. Desde septiembre del 74 eso va a ir empeorando, ¿no? Digamos, a partir del momento que cae Spínola, se toma un poco como sintomático de un principio de transformación, un giro de cierta forma hacia la izquierda, un gobierno que se va a conformar acomodando a las distintas fuerzas, el PC portugués que en ese momento va a experimentar un crecimiento muy grande, el Partido Socialista, en la figura de Mário Soares también muy dotado de legitimidad, y todo esto va, digamos, avanzando hasta que en febrero del 75 ya se tiene una situación que es la más, digamos, caliente, ¿no? A partir de febrero las luchas de los trabajadores, las nacionalizaciones de empresas, lo que en Portugal quedó conocido como los saneamientos, que era la expulsión tajante de cualquier persona que hubiese trabajado, sido servil al fascismo portugués, expulsarlas del servicio público, de los lugares de trabajo, empiezan a engendrarse todas las experiencias que venían de antes y en ese momento van a tal vez adquirir su punto más alto, control obrero de la fábrica, control asambleario de los lugares de trabajo y de las propias viviendas, ¿no? Ocupación de vivienda desocupada. Todo esto va a suceder gradativamente con más fuerza y en ese periodo efectivamente, es un momento en que se tiene una explosión, un crecimiento muy grande de todos esos mecanismos, de los comités de lucha, de las coordinadoras de comisiones de trabajadores. A todo eso, obviamente, la burguesía va todo el tiempo a intentar dar respuestas que serían como una suerte de reacción democrática, acomodar esos reclamos, esos intentos de autoorganización dentro de marcos legales, estatales, y creo que tal vez valiera la pena escuchar un poco lo que nos tiene a decir Manuel en relación a esa experiencia más concreta de la organización de los trabajadores, suplantando las direcciones burocratizadas o burocráticas o los mismos partidos formales y los sindicatos existentes para engendrar canales reivindicativos con una agenda muy, muy propia y muy radical. Realmente lo que son los procesos de autogestión que se van a prolongar mucho más allá del 25 de noviembre, 76, 77, 78 y algunas hasta los años 80, entrada a la década de los 80, se mantienen muchas de estas empresas, pero de cualquier forma estas ocupaciones que conducen a autogestiones obreras se van produciendo o se inician no tanto en estos conflictos iniciales de mayo-junio del 74, sino en los meses que vienen a continuación y que es un periodo pues, de radicalización y de politización del movimiento de masa. Concretamente, si me pongo a pensar, solo me vienen a la cabeza quizás no más allá de media docena de empresas que entrasen en autogestión en este momento más temprano y que fuesen mantenidas a lo largo del tiempo. Y como digo, no estaban para nada en el 25 de noviembre. Es un frente de lucha que se va a mantener en los años siguientes con gran importancia. Después, la relación del Partido Comunista con estas situaciones es una relación compleja y es una relación que está para mí todavía por entender de una forma clara y de alguna forma mínimamente definitiva, digamos, porque ahí, por un lado, habría que empezar
La línea del Partido Comunista después del 25 de abril es una línea que se puede parecer bastante a la política del Partido Comunista Italiano, del Partido Comunista Francés después de la Segunda Guerra Mundial. La prioridad se da, digamos, al mantenimiento de la situación democrática que se está construyendo en el país, y las reivindicaciones más radicales y más fuertes del movimiento obrero tienen que ser contenidas en aras a mantener ese régimen político y una alianza social y política que lo sustente, una alianza con sectores, con otros sectores sociales que no el movimiento obrero, el movimiento de los trabajadores, la pequeña burguesía. Y en el caso portugués hay un elemento interesante, que aquí sí está claro que hay un debate importante en el seno del Partido Comunista, que es cuál es la posición que el partido debe tomar en relación a las comisiones de trabajadores que surgen a partir de mayo en las empresas, y qué relación deben tener esas comisiones con el movimiento sindical que es una estructura heredada del periodo del fascismo, que son sindicatos de tipo corporativo fascista, pero que a partir del 25 de abril lo que ocurre en esos sindicatos es que los militantes de izquierda, sobre todo militantes del Partido Comunista, expulsan a las direcciones fascistas y pasan a ser controladas por militantes comunistas, sobre todo, como digo, y estos sindicatos se organizan en una central sindical, que es la Intersindical Nacional, que luego se va a pasar a llamar Confederación General de Trabajadores Portugueses. Y aquí, pues, sí hay constancia de que hay un debate importante en el seno del Partido Comunista que, basándose en la práctica real y cotidiana y con alguna dificultad política, se impone que las comisiones de trabajadores de las empresas sean aceptadas y sean integradas. Yo creo que la palabra es adecuada. Sean integradas en lo que es un movimiento sindical como el departamento de empresas, y no como elementos, pues, de un nuevo poder que pudiera estar surgiendo. Son cuestiones complejas. De cualquier forma, lo que sí está claro es que en el Partido Comunista hay una evolución a partir de cierto momento del proceso revolucionario del otoño de 1964, que el Partido Comunista descubre que tiene que tener una política más abierta y más revolucionaria, entre comillas, en relación a conflictos laborales radicales como los que se están produciendo, porque tiene el precedente que ha tenido en los primeros tiempos del proceso revolucionario, de que ha experimentado que cuando se opone abiertamente a procesos de lucha de la clase trabajadora, corre el riesgo de perder la hegemonía y de que esta hegemonía sea ejercida por organizaciones de extrema izquierda, en particular organizaciones de tradición maoísta, sobre todo la extrema izquierda en el movimiento obrero en Portugal va a ser más de tendencia maoísta que cualquier otra cosa, ¿no? Y son estos parámetros los que ayudan a entender, y todo el fenómeno realmente de las autogestiones viene del proceso de radicalización que va sufriendo el proceso revolucionario durante sensiblemente su primer año, hasta abril de 1975. Hay sucesivas tentativas de la burguesía de la extrema derecha por dar un golpe de timón al proceso, que fracasan y que tienen el efecto contrario, de radicalizar al movimiento obrero por un lado y de generar un pánico en la burguesía, en la clase empresarial, que lleva a que muchas empresas sean ocupadas y autogestionadas por los trabajadores. Bueno, entonces, en este contexto, ¿cuál, como, bueno, venimos analizando un poco el rol del PC en cuanto, por ejemplo, a su ambigüedad frente al proceso más avanzado del movimiento obrero y su perspectiva general, digamos, de no salirse de los marcos del capitalismo ni de la democracia burguesa, que era un poco, bueno, como vimos, ¿no? Compartido con el Partido Comunista Italiano, con el francés. La cuestión es que en abril del 75 se producen unas elecciones en las cuales, digamos, la primera minoría la obtiene el PS. Segundo sale, digamos, una fuerza de centro derecha, que es el Partido Popular Democrático, y tercero el PC, cercano al 15% de los sufragios. Y esto provoca como un reacomodamiento superestructural, en el cual, bueno, el PS
y el PCD terminan saliendo del cuarto gobierno provisional, frente al cual estaba Vasco González, y bueno, al fin y al cabo se va a ir configurando un intento, digamos, de reinstitucionalización reaccionaria, por decirlo de alguna manera. Esto va a terminar en noviembre del 75 con una movilización importante, motorizada por el Partido Socialista y por sectores afines del MFA, que van a terminar llevando adelante una ofensiva sobre el gobierno y provocando una institucionalización, una normalización institucional ya en los marcos, digamos, de determinado respeto, que van a cuestionar, digamos, al fin y al cabo, la continuidad del proceso revolucionario. O sea, buscan de alguna manera detener ese proceso que por abajo estaba cuestionando un montón de aspectos del capitalismo, de la propiedad privada. Esto se va a lograr parcialmente, porque en realidad el proceso de reforma agraria, por ejemplo, va a continuar casi una década, de un montón de peleas, también en las fábricas, todo el proceso de todas las conquistas que las luchas de los trabajadores, las comisiones obreras, digamos, impusieron en los estatutos y las formas que había en las fábricas. Esto no se va a sacar de un momento al otro. En noviembre del 75 se logra, digamos, si se quiere, cuadrar a la burguesía y los partidos burgueses en una dirección de cerrar con la revolución, pero por abajo, como decíamos, en el campo y en la ciudad, las luchas van a continuar y, bueno, a lo largo de toda la década del 80 y de los 90, con las sucesivas olas neoliberales también, va a haber uno tras otro, digamos, distintos embates para sacar estas reminiscencias revolucionarias de los estatutos, de las formas de propiedad. Que en esto es muy interesante. La experiencia portuguesa también, evidentemente, deja por dos horizontes, ¿no? Deja claro, por un lado, cómo es posible, mediante la organización, la conquista revolucionaria del derecho, cómo es posible vencer con la organización popular todos los frenos, o la mayoría de los frenos que se intentan poner el Estado, la burguesía, o mismo cómo el proceso del 25 de abril fue capaz de tirar abajo una dictadura fascista, como ese mismo proceso revolucionario, donde decía respeto solamente a Portugal, terminó influyendo muchísimo en la redemocratización española, que de alguna forma se puso en marcha a partir del proceso portugués como una forma de contener para que no se volviera otra revolución también. Y a mí me parece muy interesante dentro del legado que la revolución portuguesa nos deja, por un lado, el aprendizaje de que la organización popular es capaz de tensionar los límites, incluso de gobiernos progresistas, supuestamente involucrados en un proceso de transformación del país después de tantos años de una dictadura fascista, ya que esos gobiernos provisorios no hubiesen llegado a atingir los niveles de radicalidad que atingieron sin la organización de la clase, sin la organización de los de abajo, pero que a la vez la falta de un organismo, un partido, los consejos, algo que fuera capaz de dar unidad a los reclamos que surgían de las comisiones de los trabajadores en todo el país, la falta de ese organismo unificador de las luchas ha significado un límite muy grande para digamos, las tareas que la clase obrera se estaba imponiendo en ese periodo, ¿no? O sea, la imposibilidad de articular todos los reclamos, sea en un partido revolucionario o en formas de organización, digamos, articulasen, como dije, esas distintas experiencias reivindicativas, terminó limitando su alcance, que por otro lado no disminuye la importancia y la potencia de la revolución, incluso a nivel mundial, si pensamos que la Revolución Portuguesa fue definitiva para la derrota del franquismo en España, que obviamente influyó muchísimo en la liberación de los países africanos, ¿no? Como distintas luchas, incluso en distintos continentes, se terminan unificando en una pauta liberadora, la liberación de la clase obrera portuguesa, la liberación de los portugueses de una dictadura fascista, la liberación colonial de los países africanos, Mozambique, Guinea, y a la vez demuestra en ese sentido la importancia de articular los reclamos en un sentido de transformación orgánica del Estado capitalista, o sea, de su destrucción. Por eso me parece muy importante que la experiencia portuguesa, la experiencia de la Revolución de los Claveles, sea
como estamos haciendo acá, discutida, que reflexionemos sobre, que nos apropiemos en cuanto a humanidad, en cuanto a trabajadores, porque es una experiencia muy importante en la historia de la lucha obrera mundial. Bueno, así finalizamos el análisis de esta revolución, la última que aconteció en Europa. Hemos visto sus alcances y sus límites, sus protagonistas y los protagonistas de sus traiciones. Bueno, agradecemos mucho a Lucas y a Miguel Ángel su participación y bueno, justamente para aprovechar el rico caudal de elaboración teórica y política de la corriente socialismo barbarie, los invitamos a las quintas jornadas del pensamiento socialista que se celebrarán el 1 y el 2 de mayo en formato online. Para más información, estar atento al portal de Izquierda Web. Mi nombre es Martín Fernández, nos vemos en el próximo episodio, muchísimas gracias y saludos.